estudio de Juan 18, bueno, Juan 19, pero una parte de 18 que no vimos. Realmente fue muy bueno, a pesar de que fueron fallas técnicas y ya no pudimos avanzar. Realmente Juan 18, esta última parte se conecta con el capítulo 19, entonces realmente ahora sí que no fue a propósito, pero convino mucho. Pero antes, ¿qué les parece si oramos para comenzar nuestro estudio y le pedimos a Dios que Él sea, verdad, dirigiendo esto y que Él sea hablando? Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, porque tú estás, Señor, y porque es tu gracia, y porque tú nos acompañas, Señor. Gracias. Gracias por tu amor que sobrepasa nuestro entendimiento, Señor, que sobrepasa nuestro carácter, nuestros malos momentos, Señor. Gracias, Señor, por siempre estar. Padre, quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú bendigas esta tarde, Dios, donde vamos a escuchar tu palabra, reflexionar en ella y sobre todo, Dios, a ver el sacrificio tan grande que tú hiciste por nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que tu favor nos acompañe y que tu palabra, Dios, sea la luz que nuestro corazón necesita. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer, hermanos, Juan 18 del 28 al capítulo 19-16. Sí, vamos a leerlo todo. Dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás. Antes de seguir leyendo, recordemos que a Jesús lo arrestaron y lo llevaron con Anás, primero el sumo sacerdote, suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote actual de ese momento. Y bueno, Jesús obviamente sabía lo que le esperaba, y desde ahí se ven actitudes muy injustas. Y también alcanzamos a ver la negación de Pedro. Pero ahora Jesús está ante Pilato. Entonces Anás lo manda con Pilato, con un gobernador romano, y es muy interesante todo lo que vamos a ver. Aquí no se presenta la parte de Herodes, pero bueno, vamos a ver ya cuando Jesús viene ante Pilato. Por eso es hermoso todos los libros, los evangelios, porque te hacen una construcción de todo, ¿verdad? Pero como estamos haciendo Juan, no menciona eso, vamos directo ante Pilato. Muy bien, vamos a leer Juan 18-28. Dice así: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no, a este no, a Barrabás. Y Barrabás
era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondiendo los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Aquí vemos tres personajes, o tres situaciones bien especiales. La primera, obviamente, pues son los sacerdotes y el pueblo. Y vemos, hermanos, la consecuencia del odio. ¿Hasta dónde te puede llevar el odio? El odio, el coraje, te hace dejar realmente de analizar las cosas objetivamente. Estos hombres estaban impulsados por un odio, por un rencor, por una soberbia que no pudieron pensar, al grado de anhelar que ese hombre muriera. Y ahorita vamos a ver cómo Pilato trató de negociar, ¿verdad? Porque él no veía alguna culpa y ellos dijeron que no a todo, hasta que lograron su meta, que era que Jesús muriera de la peor manera. Y eso fue la raíz de la amargura, del coraje, de la poca humildad de escuchar al Señor. Y todo eso acarreó esta situación, al grado de que se traicionaron a sí mismos. O sea, para decir, no tenemos más rey que César, cuando obviamente odiaban al César. Y cuando estaban deseando la muerte del Hijo de Dios, pero santamente no pisaban el pretorio porque era el día de la Pascua, ¿no? Entonces tenían una vida tan cegada por el coraje, creyéndose a sí mismos correctos. Y esto es, no nos sintamos tan alejados de esos corazones. Tengamos cuidado de no permitir que nuestra emoción, lo que nosotros, no sé, lo que el Señor no nos muestra, la falta de amor, la falta de empatía, no permitamos que nos ciegue. Dice aquí: en su odio, estos hombres olvidaron todo sentido de proporción, toda justicia, todos sus principios, hasta a su mismo Dios. Nunca en toda la historia de la humanidad se mostró más claramente la locura del odio que como estos hombres.
que mandaron matar a Jesús. Dice la pregunta 7, todavía estamos en el capítulo 18, dice: las acciones de los sumos sacerdotes y ancianos eran de las más hipócritas en el juicio de Jesús. Lea los versículos 28 al 30. Los sumos sacerdotes y ancianos no entrarían en el juzgado porque era en contra de sus tradiciones. Pero ¿cuál mandamiento básico violaron al llamar a Jesús un malhechor? Según Éxodo 20:16. Ahora vamos a ver a la persona de Pilato. Pilato es un personaje muy diferente porque de alguna manera él tuvo un encuentro con Jesús, ahora que hemos estado viendo los encuentros, pero él, su orgullo, su postura, no dejaron que la justicia brillara, porque él sabía que ese hombre era inocente. Él lo sabía, pero sus miedos y otras cosas que vamos a ver estuvieron encima de lo que él sabía que era justo. Palestina era una ciudad difícil, entonces necesitaba un hombre de mano dura. Pilato era un hombre fuerte, un buen administrador y buscaba mantener el orden. Palestina era el puente entre Egipto y Siria, entonces también tenía que ser un buen negociador. Pilatos era una persona clave, pero hubo varios incidentes que menciona aquí un comentarista, que digamos que fue corrupto. Entonces los fariseos sabían cómo manejarlo, o sea, cómo manipularlo para no llevar esos errores al César. Uno dice: se vio obligado por presión de los judíos a quitar las imágenes de las banderas. Tomó dinero del templo para construir un nuevo acueducto, aplastando las protestas al descubrirse el origen del dinero. Y fue denunciado ante el emperador Tiberio por no retirar unos escudos dedicados al nombre del emperador antiguo en el palacio de Herodes. Entonces, una de las manipulaciones fue: ya te acusamos una vez, podemos hacerlo otra vez. Entonces por eso decían: si tú no lo haces, no eres amigo del César y sabes lo que te puede esperar, ¿no? O sea, había ahí como hasta esa manipulación, ¿verdad? De parte de los fariseos, de los sacerdotes, de los sacerdotes, para que Pilato pudiera acceder a que Jesús muriera. Lo chantajearon para que consintiera la muerte de Cristo. Quizás Pilato sí quería hacer justicia, pero no tuvo el valor para enfrentarse a los judíos, y por eso mandó crucificar a Jesús. Y vemos los intentos de Pilato, ¿verdad?, para que Jesús no fuera crucificado. Primero les dijo: no, llévenselo y júzguenlo bajo su propia ley. Obviamente los fariseos dijeron: no, es que en mi ley no podemos matar a nadie. A lo mucho en la ley, lo que se podía hacer era que muriera lapidado o apedreado. Si en algún momento se sorprendía a una persona en el acto, como una mujer adúltera o así, podían. Pero por eso dice, hay un pasaje en el capítulo 18, pero Jesús había hablado de la muerte que había de morir, entonces no iba a ser lapidado, tenía que ser bajo la peor, ¿verdad?, que era la crucifixión. Entonces los fariseos querían algo más drástico para este hombre que en su concepto estaba siendo un hereje. Entonces, paso 2 dijo: bueno, en la Pascua se acostumbra a soltar un preso. ¿Les suelta a Jesús? No, suéltanos a Barrabás. O sea, Barrabás y Jesús son el ejemplo perfecto de lo que hizo Jesús por nosotros. Barrabás merecía la muerte, él era el ladrón y fue libre, ¿verdad? Y Jesús pagó la deuda. Entonces Pilato mandó a que le dieran una paliza a Jesús, mandó a que le pusiera una corona de espinas
que ya con eso era horrible, hermano. Yo no sé si usted se imagina que te entierren en la cabeza así espinas y lo mandaron a latigar y un manto de púrpura en señal de burla. Y Pilato dijo, yo creo que con eso van a tener. Y aún así, otra vez, el odio de esta gente no fue suficiente. Y dijeron, no, crucifícalo. Fuera, crucifícalo. Y Pilato intentó apelar, ¿verdad? Incluso a los sentimientos, ¿verdad? De la gente, o sea, ya estaba muy mal, ya lo habían pegado, ya lo habían golpeado, y todavía quieren que mate a vuestro rey, quieren que le haga algo, y el público decía que sí. Y por último, pues Pilato reconoció su derrota y entregó a Jesús a la voluntad del pueblo, porque no tuvo el valor para hacer una decisión justa y asumir su responsabilidad. Definitivamente, hermanos, todos los que tienen un encuentro con Jesús tienen solamente dos opciones: aceptar la culpa y reconocer su pecado, o seguir o escabullirse como lo llegó a hacer Pilato. Y también en esta historia está la admirable persona de Jesucristo. Juan traza la semblanza de Jesús mientras lo están haciendo trizas. Y aquí vemos la gran majestad de Jesús. Cuando alguien se enfrenta con él, no es Jesús el que recibe el veredicto, sino la otra persona. Cuando alguien encuentra a Jesús, no tiene nada que decir de Jesús, sino que la misma persona de Jesús nos revela quiénes somos nosotros. La majestad de Jesús nunca brilló más que cuando se presentó a juicio ante la humanidad. Jesús también aquí nos habla con absoluta claridad acerca de su reino. No era un reino como ellos esperaban. Él no venía a derrotar a los reyes. Él no venía a poner un gobierno diferente físicamente. Si Jesús hubiera querido enarbolar la bandera de rebelión y entablar batalla, podría haberlo hecho con mucha facilidad, pero deja bien claras las credenciales que él tenía. Y claramente dice que su reino no se basa en la fuerza, sino que se establece en el corazón de las personas. Nunca habría negado Jesús que se proponía la conquista, pero la verdadera conquista del amor, del perdón, de su gracia. Y Jesús también nos dice para qué venía al mundo: para dar testimonio de la verdad, de lo real, para decirle a la humanidad quién es Dios, quién es Él y qué quiere de nosotros y qué ha traído. Los días de conjeturas, de medias verdades, de andar a tientas se habían terminado. Jesús vino a decirnos toda la verdad. Esa es una de las grandes razones por las que no tenemos más remedio que aceptar o rechazar a Cristo. No hay medias tintas en esto. Pregunta 8 del capítulo 18 dice: Pilato no pudo ver falla en Jesús y pidió que los judíos le juzgaran. Los judíos rehusaron sin saber que estaban cumpliendo el plan eterno de Dios. Si lo hubieran juzgado según su propia ley, él habría sido apedreado. Pero, ¿cuál fue el plan de Dios que Cristo vio de antemano? Según Mateo 20, 17 al 19. Y bueno, también en Jesús, pregunta 9, dice: lea el diálogo entre Jesús y Pilato hasta el final del capítulo 18. Cuando Pilato preguntó si él era el rey, ¿qué respondió el Señor? Otros aspectos que vemos en Jesucristo, hermanos, es que vemos su ánimo, vemos a un Cristo valiente, vemos también su aceptación voluntaria a la cruz y el control increíble de Dios. La crucifixión nunca, de principio a fin, se nos presenta como la historia de un hombre conducido a la muerte, sino como la de un hombre cuyos últimos días fueron una marcha triunfal hacia la meta de la cruz.
Pregunta 10 dice: la misión de Jesús no era establecer su reino aquí en la tierra. Si el reino de Dios estuviera establecido aquí en la tierra, uno lo podría ver con los ojos naturales. Sin embargo, ¿qué tiene que pasar a un individuo antes de poder ver el reino de Dios? Busque Juan 3:3. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de Pilato en el versículo 38, según Juan 14:6? Y las personas muchas veces escogen retener su pecado en vez de recibir a Cristo. ¿En qué manera se ve esto en la decisión de los judíos en los versículos 39 y 40? Muy bien, hermanos. Vemos al pueblo, vemos a Pilato y vemos a Jesús. Vamos a seguir viendo cómo esto ya es la decisión de que Jesús irá a la cruz, que será crucificado. Y voy a leer los versículos del 17 al 22. Dice así: y él, cargando su cruz, salió del lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado. Y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús. Bueno, vamos hasta ahí. Hasta donde Jesús echan suertes. Aquí hay varias cosas muy interesantes, hermanos. Dice que la crucifixión no era un castigo para los romanos. Era un castigo totalmente reservado para esclavos y criminales así mal plan. Y cuando se dictaba la sentencia, el juez pronunciaba ibis ad crucem. Es una frase que significa irás a la cruz. Y el veredicto se llevaba inmediatamente. Se le colocaba el travesaño de la cruz sobre sus hombros y era costumbre azotarle antes, y era común que hubiera que seguir azotándole a lo largo del camino para que siguiera adelante como un animal, o se levantara si se caía hasta que llegara al lugar de la ejecución. Detrás de él iba un oficial con un cartel en el que se podía leer el crimen por el que se le condenaba, y se le conducía pasando por el mayor número posible de calles. Esto por 2 razones. La primera, por asustar a la gente, para que el mayor número de personas lo vieran y tomaran ejemplo. Y también, si había una persona que pudiera dar testimonio a su favor, para poder retomar el caso y evitar que llegaran a la cruz. El lugar de ejecución en Jerusalén se llamaba el lugar de la calavera. Aún no se sabe por qué, quizás por la forma de la montaña o del lugar en donde estaba. No era legal crucificar a nadie dentro de los límites de la ciudad, por lo que estaba fuera de la ciudad. Y bueno, el letrero que pusieron a Jesús estaba escrito en latín, hebreo y griego, que eran las grandes lenguas del mundo antiguo y que representaban a tres grandes naciones. Vemos aquí que Pilato manda poner este cartel
para humillar y enfurecer a los judíos. Acababan de decidir que no tenían más rey que al César, acababan de rechazar a Jesús como rey, pero Pilato sarcásticamente le puso aquel cartel en la cruz, sin saber que realmente lo que estaba escribiendo era totalmente verdadero. Algo que vemos aquí, hermanos, en esta primera parte que leímos del 23, versículo 23 y 24, después de que Jesús sale cargando la cruz, los soldados. Mencionamos que había 4 soldados que acompañaban a la cruz, y generalmente los judíos dicen que cargaban 5 artículos: el calzado, el turbante, el cinto, la túnica y un manto exterior. Entonces lo más probable es que se repartieron 4 de los 5 y sobraba uno, que era el manto interior, que ahí describe la Biblia que era de una sola pieza. Entonces sobre él echaron suerte. Lo más probable es que haya sido así como fue. Y Juan es muy detallista en esto, hermanos, por la forma tan indiferente de ser de los soldados. O sea, estaban ante un hombre sufriendo. Ya ni siquiera ver que era Jesucristo, ¿no? Que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que era el Rey, que era una persona santa, pura, justa. Una persona estaba sufriendo enfrente de estos soldados y ellos tenían la capacidad de burlarse, de echar suertes, de repartirse sus cosas mientras la persona sufría. Entonces, en medio de una agonía de Cristo había una indiferencia real de los soldados, y eso, hermanos, es no darle ninguna importancia al amor de Dios. Juan intenta enfatizar el amor que estaba teniendo Jesús al aguantar, al guardar silencio, al soportar, al obedecer al Padre, al saber a dónde iba. Y esta gente, su única visión era burlarse y echar suerte sobre la ropa de Jesús. Vamos a leer, ya estoy avanzando mucho y nomás he hecho preguntas, hermanos. Les invito a que vamos hasta las 7. Dice, la primera pregunta es: ¿cuáles palabras de Isaías describen la reacción de Cristo a toda la injusticia, castigo y mofa que él sufrió? En los versículos del 1 al 9 e Isaías 53, 7. ¿Qué relación tienen estos dos pasajes? La pregunta 2 dice: obviamente no había duda en las mentes de los judíos sobre quién afirmaba ser Jesús. ¿Cuál ley había violado Cristo ante sus ojos? Pregunta 3. ¿Cuánta autoridad tenía Pilato sobre Cristo? Pregunta 4. Pilato procuró soltar a Jesús, pero ¿cuál fue el intento o la demanda de los judíos según los versículos 6 y 15? Pregunta 5. ¿Cómo describe Isaías la actitud de los judíos hacia Cristo? Según Isaías 53:3. ¿Y cómo está descrita por Isaías la escena encontrada en los versículos 16 al 18? Según Isaías 53:7b, segunda parte. Y pregunta número 7. Pilato escribió sobre la cruz Rey de los Judíos, pero ¿cuál es el título verdadero dado a Jesús según Apocalipsis 19:16? Queda corto, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Aquí, hermanos, vemos aspectos importantes de la cruz. Mateo, Marcos, Lucas nos narran otros. Aquí Juan nos dice que cerca de la cruz todos los discípulos se esparcieron, excepto Juan, estaba a los pies de Cristo en la cruz, pero había 4 mujeres. Lo más probable es que la mujer era tan poco valorada en la sociedad, era tan nada, que no importaba quién estaba ahí. Que no importaba que estuvieran mujeres ahí, realmente no había ningún problema ni nada, porque la mujer tenía tan poca importancia que nadie se fijaba en ellas. Quienes corrían riesgo siempre pues eran los hombres, ¿verdad? De ser humillados, perseguidos, golpeados. Y Juan fue el único que estuvo ahí. Y vemos a varias mujeres. Una, pues la madre de Jesús, a María.
Estaba la hermana de su madre, es decir, su tía, que seguramente era la madre de Santiago y de Juan, que la Biblia menciona. En algún momento Jesús la reprendió, pero aprendió de esa reprensión y hoy estaba a los pies de la cruz. Estaba también María Magdalena, ¿verdad? Que pues sabemos que no sabemos si es la mujer a la que sacó 7 demonios o la hermana de Lázaro. No lo menciona, solamente dice que era María Magdalena, y ella nunca pudo olvidar, quien haya sido, nunca pudo olvidar lo que hizo Jesús por ella. Y algo que vemos bien hermoso, hermanos, es el interés de Jesús por su familia. Como hijo primogénito tenía el cuidado de su madre. Seguramente José ya no estaba, no se vuelve a mencionar. Así que Jesús confió a María al cuidado de Juan y Juan al cuidado de María, de forma que pues pudieran ser familia y pudieran tener consuelo juntos ante la partida de Jesús como mamá e hijo. Él nunca olvidó los deberes que le concernían, ni aún en la cruz, hasta el mismo final de su vida en la tierra. Aún en la cruz, Jesús está pensando más en los dolores de otros que en los suyos. Es impresionante, hermanos. La historia de Jesús, como dice un amigo constantemente, me vuela la cabeza pensar que todavía tenía la capacidad de pensar y de poner en orden su casa para poder irse tranquilo. Y vemos también el aspecto de Jesús cuando dice que tuvo sed. Dice que solamente dice, versículo 23, acompáñenme. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Juan enfatiza esto, hermanos. Recuerden que Juan quiere mucho enfatizar la humanidad de Jesús, pero también su divinidad, esta parte. Y cuando Juan escribió este libro, se luchaba mucho contra el gnosticismo. El gnosticismo era la corriente que hablaba de que Jesús no podía haber tenido un cuerpo humano, porque en el cuerpo humano se encuentran como el pecado. O sea, el alma es la que tiene que ser libre, y el cuerpo humano es como la cárcel del alma, y Dios en su divinidad no pudo venir a ser carne. Entonces, entre muchas otras cosas, dice el gnosticismo, y Juan por eso enfatiza: Jesús tuvo sed. O sea, Jesús tenía sed. Tenía una sed física porque Él sufrió en carne y no tomó ventaja de su divinidad para sufrir en la cruz, como muchos dicen. Entonces Juan enfatiza esta sed pues un tanto insaciable para enfatizar la humanidad de Jesús, y luego se mueve a su divinidad diciendo: consumado es, el grito de victoria, ya terminé la obra, sí se pudo, se logró, tetelestai, consumado es, lo logré, hemos terminado la batalla. Es un triunfo de Jesús. Sus últimas palabras fueron: ya todo está completo. Jesús murió con un grito de triunfo. No dijo todo se acabó como reconociendo una derrota, sino proclamando una victoria. Parecía estar destrozado, pero sabía que había obtenido la victoria. La última frase de este pasaje aún lo deja más claro. Jesús nos dio la victoria. Para Jesús el combate había terminado, y aún en la cruz conoció el gozo de la victoria y el descanso del que ha completado su tarea y puede morir en paz. Así que, hermanos, vemos su humanidad, pero también su divinidad, es decir, he terminado el trabajo. Acompáñenme. Preguntas 8, 9 y 10 dice: el versículo 24 se refiere al Salmo 22, donde el rey David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, habla las palabras verdaderas y revela los pensamientos del Salvador agonizante, cientos de años antes de suceder la crucifixión. Por favor, lea el Salmo entero y diga en cuál versículo David predice el echar suertes por el manto de Cristo, según el Salmo 22.
Sin duda, pregunta 9, sin duda Cristo tenía sed, pero ¿cuál fue la razón por la que dijo tengo sed? Según el versículo 28. Y la pregunta 10 dice, las palabras de Jesús, consumado es, se refieren al fin de muchas cosas. ¿Cuál es una de ellas encontrada en Hebreos 10, 11 y 12? Muy bien. Ahora vamos a leer Juan 19 del 31 al 37 y lo vamos a dejar ahí. La sepultura la vamos a ver la próxima semana. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuese quitado de ahí. Vinieron pues los soldados y quitaron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasar. O sea, Juan era el testigo ocular, por eso está diciendo, y el que lo vio da testimonio de esto. Y esto es verdad porque yo estuve ahí. Los judíos eran más piadosos que los romanos. Los romanos ejecutaban y hasta que muriera, pasara noche, día, frío, lluvia, hasta que muriera. La intención de la crucifixión, hermanos, aparte de todo el sufrimiento, es la asfixia. Sí, el momento de que pues el ladrón, el que está en la cruz, ya no pueda respirar. La posición en la que está mueren casi todos de asfixia. Entonces, para que mueran más rápido y ya no puedan jalar aire, se les quebraban las rodillas para que no pudieran sostener y jalar. Entonces esa era la intención de quebrar las rodillas. Pero incluso había promesas en que Jesús no iba a ser quebrado ninguno de sus huesos, y así fue, porque él es fiel y verdadero. Permítanme, ya vamos a terminar. Y porque porque Juan lo subraya, porque subraya la quebradura y la lanza. Bueno, para él era la prueba definitiva e irrefutable que Jesús era un hombre real con un cuerpo real. Esta era la respuesta a los gnósticos con sus ideas de fantasmas y espíritus y una humanidad irreal. También algunos otros comentaristas, hermanos, dicen que el agua y la sangre también pudieran representar el bautismo y la comunión, pero no es algo que me quiera meter mucho porque no he investigado mucho y no quiero darle un significado que no sea. Nos podemos quedar con la intención de que Juan quería identificar que Jesús verdaderamente murió y fue humano y sufrió por nosotros. La próxima semana estaremos viendo la sepultura de Jesús y hoy terminamos con la cruz. Hermanos, yo espero que más allá del decir, ay, qué feo que Jesús sufrió, no, que sí es muy doloroso. Realmente el dolor que cargó Jesús es el pecado de cada uno de nosotros, nuestras decisiones, nuestros sentimientos, nuestras enfermedades. Fue mucho más allá que el dolor físico que a lo mejor usted y yo pudiéramos sufrir. Decía un pastor, hay mártires que quizás han sufrido peores cosas que el mismo Jesús crucificado, físicamente hablando, pero el dolor de cargar con el pecado, la desobediencia de la humanidad, no tiene un precio. Jesús pagó por nosotros y gracias a ello hoy podemos orar y acercarnos y saber que el Señor Jesús nos escucha. Permítanme orar, hermanos, por ese tiempo. No pedir peticiones, hermanos, pero no permita que sea necesario yo estar pidiéndolas. Si usted tiene, escríbanos. Si usted tiene algo que agradecer, escríbanos. Estaré procurando hablarles a las familias la próxima semana para saludar y orar.
y pues tener ahora sí que más en la lista de peticiones. Seguimos orando por las familias y permítanme orar para cerrar este tiempo. Señor, te damos gracias por la cruz, Señor, como dice ese canto, por el precio que pagaste por nosotros, Señor. Tú eres digno de la honra y todo el honor porque tú has pagado, Señor, mi culpa, mi deuda. Lo que yo no merecía, tú lo has pagado, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por soportar. Gracias por obedecer. Gracias por no abrir tu boca, Señor. Gracias por ser lacerado por amor. Y gracias porque ahora podemos llamarnos hijos tuyos por este sacrificio. Nada se compara a tu amor y nada se compara a tu gracia. Padre, y que ese amor que encontramos en la cruz, la esperanza de sabernos amados por ti, acompañe a mis hermanos todos los días hasta que tú vengas, Señor. Sigue, Padre, mostrándote en medio de tiempos duros, en medio de pandemia, que tu gracia siga brillando en cada familia que escuche este estudio. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les mando un abrazo y nos vemos el domingo en el culto.